Y aquí estamos nuevamente en su proyecto Conocimiento, al cual los invitamos, se suscriban, no lo olviden. Y en esta ocasión estaremos hablando, ejerciendo opinión sobre la cartilla moral de don Alfonso Reyes, que es parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un medio para volver a los valores de los mexicanos. Y para esto iniciaremos con Sergio Limán, su opinión al respecto de la cartilla. Bueno, la cartilla es aquella que nos está leyendo Andrés Manuel, que nos leyó Alfonso Reyes en su momento. Bueno, precisamente en 1944, cuando Alfonso Reyes publica esto, pues lo hace como lo hizo Aristóteles en la antigüedad, con Alejandro Magno, exprofeso, a petición de Aristóteles. En su momento hizo la moral para los griegos, sobre todo para el pueblo espartano especialmente, y hace una serie de normas de comportamiento social, cívico. En el caso de los espartanos, anterior a él, ya Solón había hecho una constitución para regir a los espartanos, con la salvedad de que a cada derecho correspondía una obligación. Eran pares perfectamente, no como ahora, donde se le habla a los niños de los derechos, pero casi no se les habla de las obligaciones. O también a las personas de generaciones anteriores se les habla de derechos. En la misma Revolución Francesa, los derechos del hombre, pero no se habla de las obligaciones. Se pierde ese equilibrio. En los griegos no, en los griegos a cada derecho correspondía a una obligación y tenía que quedar así especificado. En este caso, cuando analizamos la cartilla moral de Alfonso Reyes, no queda muy claro si está hablando de valores morales o de valores éticos, porque aunque pareciera que la una pertenece a la otra o que son lo mismo, no, hay matices, hay diferencias que podemos ir desarrollando, analizando en esta conversación. Iniciando, profesor Lalo. Bueno, en sí, con la proposición que nos está teniendo nuestro presidente actual de la cartilla, yo siento que todavía no es el tiempo, porque se perdió mucho sentido de la honestidad, mucho sentido de la fraternidad, mucho sentido de la comunicación entre iguales, y hay una distancia enorme. Por ejemplo, los papás jóvenes de hoy, ¿cómo van a inculcar a sus hijos algo que no supieron, que no entendieron y que no vivieron? O que no llevaron incluso, O sea, porque esa materia se quitó. claro, El neoliberalismo, se lo debemos al neoliberalismo. quedó un Entonces, vacío completamente nefasto. Entonces ahora no es fácil que una cartilla llegue actual. Es bueno, sí, es bueno. A lo que me refiero es que ¿quién va a explicar razonadamente los puntos, las estrategias, las dimensiones, cómo se va a sentir, como dice nuestro presidente, un cambio? Aquí no es un cambio, aquí se perdió algo. Entonces es un rescate de algo que estaba haciéndole bien a la comunidad, a la sociedad. Por eso surgen las revoluciones y los malentendidos en los países y las guerras, todo eso, porque no hay un extracto real de lo que es moral. La moral no es una cosa que se ejerza o que se obligue o que se imponga. La moral es el espíritu, lo que uno siente, lo que uno palpa, lo que uno puede decir con honestidad y como ser humano. La emoción y el sentimiento forman parte de la moral.
no son vacíos ni son normas. Y como eso se perdió durante muchos años, para que ese libro que nos van a regalar lo sepamos entender, hay que conocer primero qué es, qué dice y para qué. Necesitamos gente que sepa realmente conducir esa forma de ser y de pensar. Que va a ser bien, claro que va a ser bien. Está vacío nuestra educación. No, pero también hay una confusión ahí, ¿no? Porque ¿de qué moral está hablando? ¿De una moral teológica, religiosa o una moral social? Es que ¿Qué moral? Ahí se perdió. O sea, ni hubo moral religiosa, ni hubo moral social. O sea, se perdió. ¿Cómo vamos a conducir una real moral para que no haya confusiones de que esto es por religioso y esto es por el Estado? No, hay que tratar de definir que la moral en general es una buena sustancia para el bien vivir del ser humano en una sociedad. O sea, ¿se podría llamar una moral laica? No, esto es otra cosa. Esto es personal, fuera de teología, personal y de familia. No hay familia. Actualmente, ¿dónde está la familia? ¿Cómo puedo tener yo a un hijo y enseñarle algo que no aprendí? Además de que no hay tiempo. O sea, estamos oprimidos por la esencia de una actividad continua que no da tiempo a que uno tenga un razonamiento tranquilo con la familia. Estamos tan esculpidos en muchas cosas que ya ni para nosotros mismos. O sea, a veces nos conducimos nomás por el instinto, pero ¿dónde está el razonamiento? Entonces eso es lo que debemos de saber, por qué el librito hoy y quién nos los va a impartir, para que tengamos la real esencia de lo que nos quieren decir, que es bueno, sí, pero a ver cómo se aplica. Pero ¿quién podrá dar esas explicaciones? ¿Quién podrá dar una interpretación a ese libro de moral? Bueno, el mismo Alfonso Reyes, al iniciar el libro, la introducción, y empieza por el individuo, y después de hablar de los valores, de la esencia del existir, del estar, del bienestar y del bien ser, se pasa a la familia, y de ahí va a saltar a la sociedad, evidentemente. Y los valores, cómo se van aumentando al pasar del individuo a la familia y de la familia a la sociedad, hasta que hay un dado momento que queda muy claro que es la renuncia incluso hasta del bien egoísta personal en pro del bien común. Hay cosas en las que estamos de acuerdo con todo ello, que hay cosas que sí merecen un análisis o un cuestionamiento. Por ejemplo, si tomamos la imagen de Jesús llamado el Cristo como un individuo religioso, sería difícil explicar el papel educativo, porque antes que nada él fue educador. Él venía con una idea de educar a Occidente, pero igual podemos tomar a Krishnamurti en Oriente, o a alguien muy antiguo, Buda mismo, no solamente viendo el aspecto religioso, sino viendo el aspecto humano, de cómo transmitir, de cómo moderar al ser humano para que tenga control sobre sus emociones, sobre sus apetitos, cuando estos dañan a la sociedad. Si esto se hubiera conservado, no hubiera habido este apetito desmedido de unos cuantos en despojar a la sociedad, a los muchos, y de almacenar ese dinero, ese poder, para que disfrutara nada más una plutocracia. Habría habido un poco más de equidad, pero se perdió el aspecto humano, y lo único que importó pues era el becerro de oro otra vez. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y se perdió el valor, tanto el moral como el ético. Antiguamente se enseñaba civismo y ética en la parte social, y el ámbito de la moral se le dejaba a la familia y a la religión, porque se supone que allí estaban inmersos principios que le permitían al individuo operar, pero sobre todo
él en lo particular, ser un ente moral. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener una relación con la moral en contra de ella, ser un inmoral. O puedo, como el niño o el artista, el estado perfecto del artista es la amoralidad. No toma en cuenta lo bueno y lo malo, porque ya sería un prejuicio, sería prejuiciar la obra de arte. Y la obra de arte debe ser bella, o no fea, o si es fea, pertenece por ejemplo al grotesco, ser fea, pero tener un sentido para que indique belleza. Ahí, en ese momento me estoy dando cuenta que va a haber una diferencia. ¿Hacia dónde voy? A que la ética se ha especializado hacia las profesiones, hacia el comportamiento de los ciudadanos en la sociedad, y la moral se queda básicamente en el ámbito de lo familiar y lo religioso. Claro, que si nos vamos a la raíz de mor moris es costumbre. En este caso lo que tratamos de crear o de orientar o cultivar en los niños, en los adolescentes, son las buenas costumbres, porque también hay malas costumbres, como satisfacer mis apetitos sin importarme si los otros tienen o no tienen, o si les tengo que quitar a los demás. Aquí sí creo que ya queda un poco más definido cuál es el campo de la ética, cuál es el campo de la moral. Y ahora sí, todo esto sí entraría en el civismo. Hay un problema ahí con, el maestro Lalo hace rato mencionó la familia, y sí, pues tradicionalmente ha sido la célula de la sociedad. Pero el problema está en que familia viene de fame, del francés femme, que quiere decir mujer. El poder le ha entregado a la mujer, porque era la que regía, era la que se quedaba. El hombre se iba a trabajar y la mujer era la que se quedaba. Entonces ella era la que tenía no solo que cuidar, sino educar a los niños en los buenos sentimientos, en la solidaridad con sus hermanos, con sus amigos, etcétera, etcétera. Entre aspectos semejantes. Sí. Y la palabra matrimonio, por ejemplo, viene de mater. Se le concedía el poder a la madre porque era la que tenía que darle, educarlo en lo emocional. Y al padre se le daba el patrimonio. Eso quiere decir, él puede designar a su sucesor, que en el caso de algunos pueblos como los judíos, por ejemplo, siempre era el mayor, el hermano mayor. Pero tenía la obligación de velar por todos los hermanos menores. Esto, cuando se lleva al ámbito de la sociedad, se repite. Uno es el reino y otro es el imperio. El reino, hay uno que rige, porque tiene que haber una cabeza, un pensante, uno que mande. Otros que obedecen, pero están conformes con obedecer. Y el que es herrero no vale menos que el mismo rey, o que los príncipes, o que los duques, no. Él está conforme con lo que hace, porque sabe que si el herrero no cumple con hacer las espuelas, o las herraduras para los caballos, o forjar las armas, su pueblo está en peligro. Entonces él es muy importante también, aunque esté casi al final de la escala. El campesino también sabe que si no cultiva no va a haber energía para los combatientes o para sostener el poder. Cada uno estaba conforme con lo que hacía, pero a todos se les daba con justicia. Ese era el sentido del reino. Por eso cuando se habla del reino de Dios, se refiere a una jerarquía. No así el imperio. Ya con Alejandro Magno se trata de imponer mi pensamiento, mi gusto, como ahora pretendieron los narcos, ¿no? Imponernos su narcocultura, sus corridos, esto, lo otro, del tipo de música que frecuentaban, porque de esa zona venían los cultivadores y los traficantes, ¿no? En México. Y hasta hubo un secretario de Educación, yo me acuerdo, que dijo que deberíamos de llevar los narcocorridos a los libros y enseñar a los niños. Me acuerdo, qué ridículo se vio en ese momento. ¿Por qué? Porque es esto lo que está pasando, precisamente lo que estoy mencionando. La imposición, eso es el imperio, imponerle mi pensamiento. De ahí nos queda un mal recuerdo, como los impuestos. Tú estás vencido, tú eres pueblo, yo soy el rey, y ahora tú me vas a pagar un usufructo de tu trabajo, de la derrota que sufriste, me vas a pagar tanto. Y nos quedó el impuesto. Alguien le quiso cambiar las contribuciones. Bueno, sí,
pero no pegó. ¿Por qué? Porque desgraciadamente llegó el neoliberalismo y dijo, no, el que rige soy yo. En el mundo, Estados Unidos, no, el que manda, y para que yo tenga bienestar y paz, ¿no?, necesito depredar a todos los pueblos circunvecinos. Y es lo que hace. O Inglaterra, lo mismo, los imperialistas, pues se imponen por la fuerza. Se impone ya sea la fuerza armada, pues ya sea la fuerza, ojalá fuera la fuerza de los argumentos, la fuerza de la razón, porque ahí sí tendríamos oportunidad de demostrarles que nosotros también somos capaces. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Andrés Manuel? Imponerse por la razón. Que ahí sí es válido. Sí. Ok. No por la fuerza ni por las armas. Claro, claro. Ahora, no sé si todavía tengo chance de tener el micrófono, o se lo pasamos a Lalo o a ti, Enrique, que no hemos oído tu opinión al respecto. No, pues sobre la cartilla moral. Con los maestros. Bueno, lo que está diciendo el profe Sergio forma parte de una cultura universal que toma todos los talles y todas las esencias que han existido en el mundo a través de los tiempos. Nuestra forma de entender o de comprender lo que nos van a traer como libro de moral sobrepasa todo eso si lo vamos analizando punto por punto, y forma parte de la conducción, de la conducta, de la esencia, de la emoción, del criterio, del gusto y de la humanidad que se ha perdido. Ya no somos humanos, ya nomás pienso en mí por defenderme de qué. ¿Y a quién defiendo? A nadie, porque estoy dentro de un sistema que fue laceralmente impuesto en el mundo. No solo acá en México, que estuvo feo, vaya, todavía tenemos los rezagos de aquella forma que nos condujeron a lo que nos acostumbráramos a no tener y a obedecer. Esa era la ley, esa era la norma. Entonces, para que entendamos qué viene como moral, hay que despertar primero la humanidad con gusto, con aprecio, con satisfacción real de que estoy sirviendo a mi semejante. No espero de él que me resuelva o que me dé porque ya di. Eso no es moral. La moral es que yo dé. ¿Para qué? Para que lo que estoy sintiendo en mi bienestar, quiero que los demás lo sientan en su forma, en su cultura, en su conocimiento. Eso es moral. A grandes rasgos, eso es moral. Saber estar y saber sentir. Una frase. Decía Sócrates: el hombre, en su desconocimiento del bien, hace el mal, pero cuando entra en contacto con el bien, se vuelve su mejor paladín. Y tenía mucha razón al respecto. Cuando yo mencioné la palabra moral hace un momento, también hablaba del hombre moral, que no es el moralista. El hombre moral es el que fue formado de tal forma, valga la redundancia, en ciertos principios y en ciertas leyes y con un cierto conocimiento de cómo se rige la naturaleza. De allí que el hombre moral, aun cuando esté derrotado, vamos a suponer, tiene un enemigo, lo calumnia, va a dar a la cárcel, lo divorcian, no solo pierde el trabajo, pierde la casa, pierde la heredad, pierde todo. Una vez que está en la cárcel y que está solo, y en ese momento está pensando, ¿por qué me pasó esto? En este momento tomé esta decisión de haber tomado aquella. Pude prever el mal que se venía. Aquí usaron la astucia en mi contra. Debí de usar la perspicacia para prevenir el mal. Y no lo hice. Empieza a reflexionar en todo esto. Si logra salir por buen comportamiento, porque se escapa, lo que sea, atrapa a su enemigo. Y ya delante de todos aquellos ante los que quedó denigrado, lo está aplastando y le dice, ahora confiesa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el culpable? No, pues que yo, el otro confiesa. Tiene dos caminos. Uno, la venganza y eliminarlo allí o castigarlo. O el otro,
ya me fue restituido mi honor, mi sentido social. Ya ante los demás quedó claro todo, pero ahora yo te condeno a vivir con el ostracismo, a vivir con la diatriba de lo que, a ver si tú eres capaz. Entonces, ese hombre, Superarlo. sí es un hombre moral, se pudo resucitar, venir de sus cenizas, rehacerse de la fatalidad. Ahora, el moralista no. El moralista es aquel que te dice lo que debes hacer, pero él no predica con el ejemplo, él hace lo contrario. Y de esos estamos cargados en todas las religiones, en todos lados, y aún en los mismos maestros, en el mismo magisterio. Pues tendremos que continuar en próximo programa porque nuevamente el tiempo se acaba. Y no se le olvide usted darle like a nuestro programa, a nuestro proyecto, para saber si le gusta. Te esperamos en la próxima.